¿Toda la población es susceptible de padecer de influenza? ¿Toda? Bueno, actualmente no toda, dado que ya hay un programa muy efectivo de vacunación para la prevención de la transmisión, pero ciertamente el virus tiene la particularidad de generar cambios en su estructura molecular que generan mutaciones que nos hacen, obviamente, más susceptibles a adquirir esta variante viral. Se sabe que la estructura del virus está compuesta por una partícula de ARN, que es un ácido nucleico, similar al que tenemos en el interior de todas las células de los organismos que llamamos procariotas, tenemos núcleo, y aproximadamente 4.400 aminoácidos, un promedio, ¿no? De esos aminoácidos, una simple mutación de unas cuantas decenas, llámese 20, 25 de ellos, cambian por completo la conformación, digamos, el código de barras del virus. Y un sistema inmunológico que ha sido vacunado contra una cepa en especial hacia un código de barras, vamos a poner un código de barras que modifica una sola de sus líneas, hace irreconocible hacia nuestro sistema inmunológico esa nueva estructura viral y nos hace prácticamente ¿eso lo hace vulnerables. quizá otro organismo? Prácticamente otro organismo, aunque la estructura básica sea la misma, con un cambio conformacional específico, en una mutación en una cantidad mínima de aminoácidos, puede generar que sea totalmente imposible de reconocer para un organismo que ya esté previamente inmunizado o vacunado. Pero aquí salta de alguna manera la pregunta, ¿y las vacunas se hacen en función de un tipo de virus o se pueden hacer de amplio espectro para que puedan? De hecho, el sistema de salud que tenemos cada año realiza la actualización del tipo de vacuna para la cepa que se prevé que va a ser la que se llama salvaje, la que va a estar circulando en la comunidad para, obviamente, evitar tasas altas de contagio y mortalidad, sobre todo en población susceptible. Por eso se insiste tanto en la vacunación de personas en edades de riesgo, con condiciones de riesgo. Y eso tiene que ser cada año, entonces. Así es. Porque la del año pasado ya no está actualizada. Muy probablemente ya no. Exactamente. Sí. Esa es la importancia de la prevención, ¿no? Porque yo escucho con mucha frecuencia que dicen, es que yo ya me vacuné. Yo me vacuné ya, y esto fue el año pasado, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues sí. Ahí a veces se hace la analogía de que por el sarampión o por la viruela o por cualquier otra enfermedad, bueno, como si esa vacuna nos fuera válida para mucho tiempo. En algunos casos sí llega a ser pues, permanente, ¿no? o puede tener una respuesta prolongada, pero en el caso del virus de la influenza, que es un virus muy particular, no tiene esa duración, esa seguridad de decir... Demasiado dinámico, ¿no? Es muy dinámico, sí, así es, por sus propias características estructurales que lo hacen pues tan fácil de mutar, de cambiar de estructura, y que esa fue la causa de que iniciara una epidemia generándose de forma inicial la infección en porcinos, como fue documentada, y de ahí transmitida hacia el ser humano. Precisamente hace algún tiempo la famosa fiebre porcina o la influencia derivada de ella generó una situación de alarma, de emergencia, podríamos hablar a nivel nacional y en muchos otros países. ¿Hoy qué ha pasado con ello? Bueno, la famosa gripe porcina fue la epidemia, fue una pandemia, pues prácticamente fue a nivel mundial que inició justamente hace 10 años, en el mes de marzo del 2009, cuando se dieron los primeros casos que se documentaron precisamente en México. Años. Exactamente, estamos cumpliendo una década de esa. Una década. Fue una pandemia con alto índice de mortalidad, no estábamos preparados para eso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud giró una alerta epidemiológica, la máxima que se tiene, hasta nivel 6 de alerta epidemiológica, porque se demostró que había transmisión de virus en 2 continentes, al menos en 2 continentes. No sé, se lograron documentar casos tanto en Sudamérica, Norteamérica, Europa, Asia. Entonces hubo una diseminación pues muy rápida, que esto causado pues generalmente por los viajes
transatlánticos. No había gobierno que no estuviera no había gobierno que no estuviera preocupado y no había gobierno que estuviera preparado para eso. Además, el virus se logró rastrear, inició como una infección puramente en cerdos, porcina, una variante de influenza H1N1, que la H y la N se refieren a la nomenclatura basada en las proteínas, unas glucoproteínas que están en la cápside, o sea, en la cápsula del virus. Con un cambio mínimo en la estructura molecular de este virus se logró que la transmisión, que era únicamente entre cerdos, pasara hacia los seres humanos. Y los seres humanos que estaban, nosotros les llamamos naives, o sea, éramos prácticamente ingenuos. Nuestro sistema inmune nunca había estado expuesto a eso. No sabíamos cómo defendernos, no estábamos preparados. Obviamente la diseminación fue pues muy rápida y los casos fueron muy letales porque no estábamos preparados para recibir eso. Y hoy eso. este virus, ¿qué ha sido de él? Ya no ha generado o no genera actualmente, hasta donde casos, tengo entendido, alarma cuando menos, la alarma de aquel nivel. No, a ese nivel de alarma no. Pero de si hecho, hay casos. Sí, la alarma la epidemia se declaró en octubre del 2010 como ya controlada. Sí. O sea, ya se tenía tratamiento, ya se tenía una vacuna diseñada para eso. Y el tratamiento en ese entonces había probado ser efectivo, como lo sigue siendo ahora. El virus ha estado circulando desde principios del siglo pasado, o sea, desde la primera epidemia de gripe aviar, o sea, la gripe española, se documentó ya que el virus era H1N1, el mismo virus que tenemos en la segunda epidemia, que fue prácticamente 90 años después, pero con algunos cambios básicos en su estructura que fueron los que no nos generaron capacidad de respuesta para eso. Ese virus sigue circulando en la comunidad y aún hoy se presentan casos con generalmente baja mortalidad, pero los que llegan a ser severos tienen gran índice de complicaciones y también una mortalidad elevada, sobre todo en grupos vulnerables. Porque tenemos una pregunta, doctor, precisamente que llega exactamente con su comentario. Dice la señora Alice Coronel de Veracruz, sí. ¿Qué ha pasado con la influenza española que hace años, a principios del siglo pasado, azotó a Europa? ¿Cambió de nombre o desapareció? Y usted nos está diciendo la respuesta. Efectivamente, no. La gripe española se le conoció como gripe española porque el inicio, los primeros casos se documentaron en España y ahí fue donde fue letal, ¿no? Pero fue como la porcina, fue por una mutación de este virus, pero era de aves en el caso, de la aves, española. Pero era el mismo virus, H1N1. O sea, se refiere a la nomenclatura del virus, el tipo de influenza que es influenza A o B, que son básicamente las dos que existen, con los subgrupos H y N, que son hemaglutinina y neuraminidasa. Hay un número que puede ser del 1 al 13 o del 1 al 9, dependiendo del tipo de proteína. Y en ese caso, era una gripe que únicamente se transmitía entre las aves. Ocurrió por alguna razón una mutación, no se sabe por qué, y el virus pudo ser transmitido hacia los seres humanos, y de ahí lo que ocurrió. Y esto generó una mortandad una epidemia en Europa muy grande, incluso la cantidad de población española, europea, que emigró hacia México, hacia América, fue muy grande también. Hay hasta películas e historias sobre, hubo sobre esta migración. Sí, salieron, entre otras cosas, ¿no? Por cuestiones políticas y todo eso también. Por comer carne de cerdo, ¿podría haber la posibilidad de que se diera un contagio? Porque, estamos hablando precisamente de la de la influenza porcina. Perdón, porcina, esa pregunta salta también. Sí, no se ha documentado ningún caso de transmisión por consumir carne de cerdo, inclusive si el cerdo estuviera contagiado, que es difícil de saber. No lo hay. Hay la sospecha de que una persona infectada en fase de contagiosidad, a través de las vías digestivas, estamos hablando de las heces, pudiera las heces ser contagiosas, pero bueno, de ahí a algo más, a que nos podamos contagiar por comernos unos tacos de cochinita, por un cerdo, no hay ninguna evidencia científica que lo pruebe, ¿no? Nos da tranquilidad. Por ahí no es. Muy bien. ¿Cuál es la probabilidad de requerir hospitalización por
por haber sido contagiado de influenza, porque es una palabra a la que de manera muy contradictoria se le tiene miedo, pero también se le tiene indiferencia y hasta desprecio, o sea, no pasa nada, es una gripa. ¿Cómo está esto, doctor? La gente, ¿qué importancia o en qué casos es cuando la influencia puede convertirse en una situación crítica, grave, o no es así? Claro, la probabilidad de hospitalizarse por un cuadro de influenza, en realidad, si tomamos en cuenta el grueso de los casos a nivel nacional, estará rondando entre el 5 y el 6% de casos. Es bajo, dado que la enfermedad severa pues no siempre se alcanza, ¿no? Casi siempre son casos, en algunos asintomáticos, otros son moderadamente severos y algunos sí son severos. Pero los severos tienen una alta tasa de mortalidad, o sea, de aquellas personas que son pocas, que se logran, que llegan a requerir hospitalización, su tasa de mortalidad sí es muy elevada. No solamente por la misma infección viral a nivel pulmonar, que el virus no solamente afecta la vía respiratoria superior, llámese nariz, faringe, laringe, tráquea, sino que llega hacia los pulmones, de ahí la neumonía como tal. Los pacientes con neumonía por influenza que llegan a tener una neumonía severa y son hospitalizados, generalmente acaban en la terapia intensiva con un grado de severidad muy alto, inclusive requiriendo asistencia ventilatoria mecánica. Y no solo eso, pueden presentar complicaciones asociadas a la misma infección, ya sea por el mismo virus o por infecciones añadidas, etcétera, ¿no? Pero este caso crítico, ¿qué es lo que lo genera? ¿Qué es lo que? ¿Cuál es? Bueno, casi siempre se presentan personas que se encuentran dentro de grupos etarios vulnerables, llámese extremos de la vida, pequeños, bebés, niños menores de 5 años. ¿Afecta a los niños? A niños, adultos por igual. No discrimina ni absolutamente nada. Pero golpea más a los niños y a las personas. A los niños y a los adultos de la tercera edad, personas con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, obesidad, inmunosuprimidos, personas que tengan una enfermedad neoplásica, llámese algún tipo de cáncer, hematológico, leucemia, linfomas, personas con VIH, personas con obesidad, que ya habíamos comentado, personas con antecedentes de tabaquismo o alguna enfermedad pulmonar estructural, enfisema pulmonar, etcétera, ¿no? Pues el universo no es tan pequeño. No es tan pequeño. Lamentablemente es amplio. Y es muy fácil. El problema de esto es que es muy fácil contagiarse de esta enfermedad. Y si somos personas que estamos en grupos de riesgo, trabajadores de la salud, las personas que trabajamos en los servicios de salud, estamos obligados a actualizar nuestro esquema de vacunación anualmente. Claro. Porque estamos en exposición continua, aunque no nos encontremos dentro de los grupos vulnerables en teoría, simplemente por trabajar con este grupo de personas, nos tenemos que vacunar cada año. ¿Y las opciones de tratamiento? Bueno, básicamente en nuestro país solamente existe una, ¿no? A nivel mundial hay otras. Contamos en el sector salud con un medicamento probado y eficiente y efectivo, que es el oseltamivir, que básicamente actúa inhibiendo una de las proteínas de la cápside del virus, que es la hemaglutinina, neuraminidasa, y evita que las células del epitelio, del recubrimiento interno de la vía respiratoria, que ya están infectadas, permitan la liberación adecuada de los viriones, o sea, de las copias del virus, y se siga generando el círculo de reinfección hacia las células de replicación. Así es. Básicamente es básicamente aquí en nuestro país. Lo tenemos, es disponible, está disponible, es bastante efectivo y el tratamiento es corto y por vía oral. Son una pastillita cada 12 horas por 5 días. Doctor, ¿y cuáles son estos síntomas, estas señales de alarma a las que hay que poner toda la atención? Hablo padres de familia, los mismos pacientes, claro, las personas cercanas, las familias. Siempre que la sospecha clínica es muy importante, ¿no? Y eso es bastante
importante recalcar. Muchas veces tendemos a minimizar los síntomas que una tercera persona nos manifiesta si no tenemos la experiencia de identificar esto, ¿no? Es muy importante conocer el entorno de la persona que nos presenta el cuadro. Si es un niño en preescolar, por ejemplo, o en la primaria, donde están en convivencia estrecha y generalmente se manifiesta transmisión, si es un personal de cuidado de salud o que trabaja en estancias para personas de la tercera edad, si es una persona en un grupo de riesgo, una mujer embarazada, etcétera, que manifieste síntomas compatibles como son fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor articular, dificultad para respirar, en un patrón estacional que nos hable de transmisión viral, porque hay épocas del año donde hay mayor probabilidad de diseminación del virus, siempre tenemos que tener esa sospecha. Y si nos encontramos con una persona que tiene los síntomas y tenemos una persona que haya estado en contacto con ellos con diagnóstico de influenza o sospecha de influenza, inclusive deberíamos iniciar tratamiento simplemente por la sospecha clínica, porque mientras mayor tiempo tardemos en iniciar el tratamiento, menor es la efectividad de este. O sea, el riesgo de que por una mutación de este virus H1N1, que usted nos ha indicado, de que pueda haber una complicación y puede llegarse a una neumonía, es completamente real. Así es. Algo que hay que cuidar. Así es. Hay que evitarlo y se puede evitar. Definitivamente. La primera estrategia siempre es la prevención y es la más importante. Desde el lavarnos las manos, evitar conductas de riesgo, eso es muy importante. Tener una buena higiene de manos, eso es primordial. A las combis, a los autobuses, a nuestros vehículos, vamos al trabajo y a veces no nos lavamos las manos, a veces no está en nuestra cultura. Tocamos una miríada de objetos todos los días y no sabemos quién puso las manos dinero, ahí. Simplemente. Y algo muy importante también es la cultura de la prevención. Cuando la epidemia se manifestó, mucha gente andaba con el cubrebocas por la calle, si recuerdan. Se nos educó sobre cómo debíamos hacernos el aseo de manos, se nos educó sobre evitar saludar de beso, de tomar la mano, se nos educó algo muy importante sobre cómo cubrirnos a la hora de estornudar. Y creo que todos recuerdan que se nos decía que teníamos que estornudar aquí. Sí. Y hoy en día es triste ver que la gente ya olvidó todas esas medidas. O sea, vas por la calle. Falta de memoria. A mí me asusta ver cómo la gente se toca la cara y luego va y saluda a todo el mundo. Y dices tú, óyeme, no, o sea, a mí la verdad me resulta preocupante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos corta memoria. Hasta que no empezamos a tener mortalidad elevada, entonces en ese momento se reactiva y en ese momento la gente se asusta, y se preocupa y empieza a tomar y volvemos a hacer lo que nunca debimos dejar de haber hecho, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, lo primero siempre es la prevención. Esas medidas, por mínimas que parecen, son muy importantes para disminuir la transmisión del virus, pero además existe la vacunación, que está probada a ser efectiva y que con una buena estrategia de apego puede disminuir fantásticamente no solo la transmisión, sino la mortalidad, porque nos hacemos inmunes o incrementamos nuestra respuesta a una infección si llegáramos a estar infectados en un periodo posterior por un virus similar. Doctor, yo he escuchado algunas objeciones, algunas reticencias hacia las vacunas. ¿Qué tanto hay de cierto esto y cómo está? Por todo lo que usted nos ha señalado, el nivel de riesgo y la efectividad que tiene la vacuna, de acuerdo con lo que usted nos dice, este tipo de planteamientos de no vacunes a tus hijos, este tipo de cuestiones de te vas a poder enfermar de muchas otras cosas más, es más, te va incluso a dar generar más problemas, te va a generar más problemas. Coméntenos sobre esto como especialista, es muy importante su punto de vista, doctor. Ese es un tema muy interesante. Hace aproximadamente una década se empezó a poner muy de moda esta cuestión de los famosos antivacunas, ¿no?
siempre respetando la creencia y la ideología del libre albedrío de las personas. Todo tuvo su inicio en una publicación, en una revista muy, muy renombrada que se llama The Lancet, que es un journal, o sea, es una revista de divulgación científica médica de mucho renombre y mucho prestigio en Estados Unidos y a nivel mundial, donde un investigador planteó una asociación directa entre cierto uso, bueno, ciertas enfermedades, específicamente el autismo, con la aplicación de vacunas en los niños. A partir de eso se desarrolló toda una teoría de la conspiración sobre las farmacéuticas y sobre, ya sabes, el dominio mental y todas estas cosas que luego empiezan a generarse, esas inquietudes extrañas. Y mucha gente de la población decidió, sobre todo en países desarrollados, y después ya se ido extendiendo más a nivel mundial, la creencia de que vacunarse era malo. Afortunadamente y desafortunadamente, una década después, este investigador fue exhibido mundialmente y la revista The Lancet tuvo que admitir que esa investigación está totalmente sesgada, manipulada y era falsa. Obviamente el daño ya estaba hecho, claro, porque la selectividad de la lectura de muchas personas... Lo leí, mi fuente, mi referencia es... Sí, exactamente. Entonces, ¿qué ha pasado ahora que, por ejemplo, estamos viendo resurgir enfermedades que ya se habían prácticamente erradicado, como el sarampión y otros? Así es. Están empezando a resurgir porque las personas se han dejado de vacunar. La viruela desapareció gracias a las vacunas. Los niños se dejaron de morir por viruela. La poliomielitis prácticamente se erradicó en los últimos 30 años y no me extrañaría que en unos 20 años más empecemos a ver a personas nuevamente por la calle con secuelas de poliomielitis por las decisiones que desde mi punto de vista son erróneas sobre no vacunarse sobre. Es cierto también, tampoco es posible negarlo, que toda intervención farmacológica, la que ésta sea, incluyendo una vacunación, conlleva algún riesgo inherente a eso. Estamos sometiendo a nuestro organismo, estamos exponiendo a nuestro organismo a una sustancia ajena al mismo, ¿no? Entonces puede desarrollarse una reacción alérgica y en el caso específico de la vacunación contra influenza se llegó a determinar una relación muy escasa, una sospecha de que pudiera estar relacionado con de alguna manera con un síndrome que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que produce una parálisis muscular ascendente, ¿no? Y en algunos casos llega a ser irreversible y en otros mortal. Pero creo que el beneficio de la vacunación sobre el riesgo de adquirir este tipo de complicaciones para el grueso de la población excede por mucho el riesgo de no hacerlo, ¿no? De omitir vacunarnos. Alguna vez yo tuve la oportunidad de leer un artículo sobre los casos en México de los niños que no fueron vacunados contra la poliomielitis y que fueron casos en donde les dio, y una gran cantidad de historias de niños que padecieron, hoy hombres ya, o mujeres, adultos, y que padecieron de la poliomielitis por la negativa, por la creencia de que no deberían de hacerlo. Entonces, así es. Hay que tener muchísimo cuidado con este tipo de creencias que pueden ser... Pues tenemos que respetar obviamente, como decimos, el libre albedrío de todos, ¿no? Por supuesto. Pero la evidencia científica marca que las vacunas son mucho más benéficas de lo que podrían ser dañinas, que prácticamente no existe un daño evidente, ¿no? O probado, claro. Así es. Claro, sobre todo en las cifras, ¿no? Sobre todo en las cifras, de no solamente de casos, sino de secuelas, porque, por ejemplo, personas con poliomielitis que sobreviven a la poliomielitis quedan totalmente pues secuelados, ¿no? Y van a requerir rehabilitación y cuidados, en algunos casos hasta de terceras personas. Sí existe entonces alguna posibilidad de riesgo por, como usted decía, con cualquier tipo de vacuna y con cualquier tipo de medicamento y con cualquier tipo de sustancia que se introduzca en el organismo, ¿verdad?
alimentos, cacahuates, nueces. No sé, ni tocar ese tema, porque a nivel de alimentos, la cantidad de intoxicados que tenemos es muchísimo mayor, ¿verdad? Pero esto sí creo que vale la pena hacer especial énfasis, porque hay creencias que en un momento dado pueden poner en muy alto riesgo y sobre todo inocentes, ¿no? A niños o personas de tercera edad. Vulnerables, ¿verdad? Tenemos algunas preguntas, doctor, claro, relacionadas precisamente con el tema, en donde nos pregunta si la gripe o influencia aviar es un riesgo en nuestro país para las personas. Se ha dicho que puede pasar a las personas. Pregunta Alma Jardiel Baños, de la Ciudad de México. Sí, efectivamente, como ya habíamos platicado, la gripe aviar o la influenza por H1N1, que inicialmente se manifestaba únicamente en aves, con el cambio estructural de las moléculas del virus, puede generar transmisión hacia el ser humano, y es ahí donde vienen los casos graves, ¿no? Como epidemias como la que ya vimos hace 10 años, ¿no? Sí, sin embargo, hoy tenemos una gran cantidad de experiencia, de conocimiento, de tecnología que permite una respuesta más rápida que en la antigüedad, ¿no? O hace algunos años. Sobre todo ya tenemos la experiencia previa, entonces ya tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica bien estructurado, y que se encarga de identificar las poblaciones en riesgo, los casos sospechosos, y limitar, en caso de que se presente, la expansión del virus. De ahí es donde es tan importante el trabajo de un epidemiólogo, ¿no? Porque el médico epidemiólogo, aunque muchas veces no lo vemos, anda por ahí escondido, o su trabajo no es tan evidente o no es tan rimbombante como el de muchos otros, la realidad es que ellos manejan datos estadísticos, demográficos, y de muchas cosas, matemáticos, y así, que generan, muchas veces nos salvan de cosas que ni nos enteramos, ¿no? Entonces, sí. Hay dos elementos que usted señaló que creo que vale la pena subrayar, que es, dentro de la prevención, el lavado de manos. El lavado de manos como un elemento clave para poder justamente prever no solo la influenza, sino creo que una gran cantidad de enfermedades, sino es que casi todas. Cuando menos las que son de transmisión directa, sí. Lavarse las manos. Y por el otro lado, los hábitos de limpieza y de higiene personales, en donde no solo los que nosotros tengamos cada uno, sino también en el caso de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, en el sentido de evitar el contagio a como dé lugar. Así es. Algo muy importante también que creo que es bueno recalcar, es que no solamente tiene que ver la prevención de la persona que no desea contagiarse. Quisiera ser claro en este aspecto. ¿Cuántas veces no hemos visto o hemos ido al cine y escuchamos a una persona con una tos terrible aquí a una fila atrás de nosotros? Obviamente esta persona está mandando millones de partículas virales. Es una responsabilidad tremenda. Totalmente. Entonces creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado en ese tipo de cosas. De conciencia cívica, conciencia en cuanto a la salud, conciencia en general, de decir... ¿qué sentido tiene? Cuidarnos entre todos. Cuidarnos entre todos. Así es. José Luis Campa, de Chalco, Estado de México. ¿Por qué la neumonía es tan grave y puede ser mortal? ¿Qué le sucede al organismo en su interior? Muy bien. Esa es una pregunta bien interesante. La neumonía de cualquier etiología, en este caso la viral, pero puede ser bacteriana, principalmente virales y bacterianas, aunque también hay por hongos, genera un proceso inflamatorio severo en la estructura interna de los pulmones. La unidad estructural básica de cada uno de nuestros pulmones está conformada por vamos a llamar unas pequeñas vesículas microscópicas que se llaman alvéolos, que se llenan de aire cada vez que nosotros respiramos, y que son las que permiten el intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. Son donde llega el oxígeno que viene del aire y pasa hacia nuestros glóbulos rojos para que sea transmitido hacia Gracias a ellos, al respirar,
Efectivamente. podemos introducir el oxígeno a nuestra sangre y de ahí, pues a través de los glóbulos rojos, ser llevado hacia todo el organismo donde se utiliza para las funciones metabólicas del cuerpo. Sin oxígeno no vivimos. Claro. ¿Sí? Partiendo de eso, un proceso infeccioso a nivel pulmonar genera una inflamación tan severa que en términos generales evita que el intercambio de gases a ese nivel se lleve de manera efectiva. Y nos hace caer en una condición que se llama insuficiencia respiratoria. O sea, nuestros pulmones están tan inflamados que no permiten que el oxígeno de la atmósfera llegue de manera adecuada hacia nuestros glóbulos rojos y ellos, al no tener oxígeno para llevarle a nuestras células, no tienen cómo subsanar esa necesidad. Casi dejan de funcionar. Sí, porque si no nos llega oxígeno al cerebro, no nos llega oxígeno al hígado, no nos llega oxígeno a ningún órgano, los órganos empiezan a caer no hay oxígeno. Exactamente, en fallas. Por eso una neumonía es tan severa. Hay casos que no son tan graves, hay otros que son muy, muy graves, muy agresivos, los cuales requieren incluso ventilación mecánica, o sea, colocar un tubo dentro de la tráquea y conectar al paciente a un respirador para que nosotros seamos los que dictaminemos por un periodo de tiempo las condiciones respiratorias de ese paciente, tratando de disminuir el daño que ya está hecho y revertir el que se pueda generar, en lo que se va resolviendo la neumonía. Decía usted que aprovechando el comentario suyo, que la neumonía, bueno, no solamente por virus, como es el caso del tema de hoy, sino también bacteriana o por hongos. Esto significa que, por ejemplo, alguna infección leve, mal cuidada, puede derivar fácilmente en una neumonía. Pudiera ser, dependiendo de muchas cosas. No nada más es decir mal cuidada, ¿no? Tiene que ver con la virulencia del germen, bacteria o virus, o sea, claro, qué tan agresivo puede ser, las condiciones de cada persona, ¿no? La susceptibilidad propia de cada quien. Hay personas que no son tan fáciles de enfermar y otras que sí. Un ejemplo que siempre pongo es, tal vez recordarán hace 40, 50 años cuando un niño caía con varicela y los encerraban a todos en una habitación para que se enfermaran porque decían, sí, las tías, las abuelas. Y resultaba que uno quedaba cundido así como garapiñado y a alguno le salían 3 ronchitas y otro sí, nomás le dio fiebre un día. Y cada quien es diferente. Así es. Cada quien responde de manera distinta. Entonces, no nada más es mal cuidada, sino que hay personas que aunque se cuiden muy bien, pueden desarrollar un cuadro muy severo y hay personas que aunque no tengan los cuidados, simplemente tienen un adecuado sistema de respuesta y evitan por sí mismos esta progresión a gravedad. Selene Gómez Chablé de Cancún le pregunta, doctor, ¿la vacuna es efectiva para todos los tipos de influenza? Nos decía usted. Sí, bueno, la vacuna que está disponible en el sector salud es efectiva para la influenza H1N1. Hay otros tipos de influenza que es la influenza estacional, que es un tipo de virus similar, pero con una expresión de clínica de gravedad mucho menor. Vamos a decir, es un catarro un poquito más fuerte de lo normal, pero rara vez se complica, y la influenza tipo B. Entonces, la vacuna que está disponible y que es gratuita es efectiva para la influenza H1N1. Es una sola. Así es. Una sola. Porque hay personas que dicen que se vacunaron, pero que les dio gripa. Y es algo normal. Y les puede ocurrir, sí. Porque el virus de la gripe no es el mismo. Sí, no hay ninguna garantía de que no le vaya a dar gripa. Exactamente, no tiene nada que ver. Así es. O sea, son similares, pero no son lo mismo. O como decía aquel comediante, o aquel cantante, son lo mismo, pero no es igual. Así es. Silvio Rodríguez. Andrés. No era Silvio. Vicente Fernández. No es lo mismo, pero es igual. Algo así. ¿La neumonía es más grave a qué edad? Pregunta Carlota Chávez Martín, de aquí de Mérida. Las personas con mayor susceptibilidad siempre son los extremos de la vida. Pequeños de menores de 5 años y adultos mayores más de 60, 65 años. Casi siempre son los casos donde se manifiestan con mayor gravedad. Aunque en el caso del H1N1 también abarcó a ciertas poblaciones como mujeres embarazadas, personas con obesidad mórbida, aunque no fueran mayores de 60 años. Si le entra de aquí de Mérida, Jacobo Pech,
si le entra agua sucia a una persona a los pulmones, ¿esto puede ocasionarle neumonía? Así es. La aspiración de cualquier sustancia a la vía aérea, sobre todo si alcanza las vías terminales, que ya son los alvéolos, generan una reacción inflamatoria. Inicialmente se conoce como neumonía o neumonitis por aspiración. Es una aspiración de una sustancia que puede ser desde una partícula de alimento, en algunos casos una pieza dentaria, o personas que han tenido asfixia por sumersión, que aspiran agua, ya sea limpia o sucia, la que sea. Es un cuerpo extraño que no debería estar ahí y produce una respuesta inflamatoria primaria, una respuesta de neumonitis, no de neumonía. Esa neumonitis puede o no verse infectada por gérmenes que, por ejemplo, si aspiramos secreciones de la vía aérea, vienen de la boca, contaminan la vía aérea, o, por ejemplo, el agua, si tenemos un charco de agua, vamos a poner un ejemplo, un pozo, ¿no?, que está contaminado, los gérmenes propios del agua que inicialmente irritan la vía aérea y que generan una neumonitis, pueden desarrollar una neumonía de manera secundaria. Entonces, sí, la probabilidad de infectarse los pulmones por aspirar agua es muy, muy alta, ¿no? Prácticamente el 100%. Y además es muy severa. Doctor, hay a veces una costumbre, yo conozco algunas personas que incluso tienen una bronquitis, tienen una gripa, tienen un catarro muy fuerte y fuman, no sueltan el cigarro. ¿Eso puede ayudar a empeorar? A empeorar. Sí, si no, no va a ayudar, ¿no? Definitivamente. Se ha demostrado que el tabaco, el humo del tabaco, además de su efecto irritativo, que inflama de manera continua la vía aérea, porque básicamente lo que estamos haciendo es intoxicar a nuestras células del epitelio de las vías respiratorias, disminuye la respuesta inmunológica a un patógeno. Una bacteria que ingresa se encuentra en un lugar perfecto para proliferar, porque las vellosidades, que son como se llaman cilios, son como unos pelitos que tienen ahí a nivel microscópico, que producen unos movimientos para limpiar la vía respiratoria, no se mueven como deben moverse. Las células de nuestro sistema inmunológico están ahí, pero están en un estado como de aturdimiento, o sea, no responden como deben responder, son mucho más vulnerables. Y obviamente una persona que está fumando o inhalando humo de cualquier, ya sea de tabaco o cualquier otra cosa, tiene mayor producción de moco con menor efectividad para eliminarlo, entonces se hace mucho más vulnerable a una infección severa. Sí. Pues esto es una buena precisión para quien acostumbra a fumar aún no, estando enfermo, ¿no? Ni sano ni enfermo, eso no se debe hacer ya. Tenemos de playa, Claudia, de Playa Quintana Roo. ¿La influenza y la diabetes pueden juntas hacer una complicación? ¿Una persona con diabetes y un problema de influenza del H1N1, lo que estamos hablando, pueden hacer una complicación grande? Sí. Casi siempre las personas con diabetes tienen un estado inflamatorio interno por los descontroles tan severos que tienen en sus niveles de glucosa. Ya se demostró que las personas que viven con niveles altos de glucosa responden peor hacia las agresiones externas por gérmenes, virus, bacterias, hongos, lo que sea. Su sistema inmune no está preparado o no responde de la mejor manera ante un ataque externo de estos patógenos, ¿no? Entonces, casi siempre se complican, ya sea porque presenten un cuadro severo vamos a poner un cuadro típico, una persona se infecta con un virus de influenza, agarra el cuadro severo, una neumonía, requiere hospitalización, pero durante la hospitalización se sobreinfecta con una bacteria, desarrolla una escara, presenta una descompensación metabólica, un coma diabético, se infartan, y casi siempre esos cuadros se van perpetuando hasta que en algunos casos llegan a ser letales, ¿no? O se complican mucho. Entonces sí, por eso precisamente esos grupos se consideran vulnerables y deben ser vacunados. ¿Por qué? Para favorecer
que se tenga una respuesta inmunológica adecuada en un organismo que de por sí tiene un hándicap en contra, no está preparado para resolver la infección de manera óptima. Para acabar pronto, las recomendaciones, todo mundo debe de vacunarse. Siempre que no haya contraindicaciones, debe vacunarse. Cuando no haya una contraindicación específica, pero además hacerlo cada año. Así es. O cada que dicten nuestras autoridades de salud, porque claro, puede ser que se detecte un virus mutante ahí salvaje acelerado y tengamos que cambiar así claro. es. Muy bien. Doctor Juan Alberto Pech, de aquí de Mérida, hace una pregunta directa. Se habla mucho de fortalecer el sistema inmunológico, pero pregunta él, ¿dónde está? ¿Qué lo conforma? ¿Cómo es que funciona? ¿Y cómo puede fortalecerse bien? Creo que es una pregunta con la que coincidimos quienes no somos médicos, una gran cantidad de... Así es. Todos tenemos ese cuestionamiento. Bien, el sistema inmunológico, como su nombre lo indica, es un sistema que establecer una localización topográfica específica es muy difícil, porque se encuentra en todos lados. Está en las células que van circulando en nuestro torrente sanguíneo, está en la médula ósea, nuestros huesos, lo que le llamamos el tuétano. Forma parte tanto de las células como de la médula ósea. De la médula ósea. A nivel del hígado hay unas células especiales que son del sistema, se llama mononuclear fagocítico, de Kupffer, que son células especializadas en devorar, vamos a decir, fragmentos o bacterias o virus a nivel del cerebro, o sea, está por todos lados, en los ganglios linfáticos. Por eso muchas veces cuando nos infectamos la garganta, se nos inflama un ganglio, porque ahí es donde se encuentra en todos lados y en ninguno a la vez nuestro sistema inmunológico. Está pues prácticamente en todos los órganos de nuestra economía, porque tiene que estar circulando como patrulleros e identificando dónde están los malandros, los maleantes, identificarlos y presentarlos a otro tipo de células que son las que van a llevar a cabo la respuesta con ellos. ¿Cómo lo fortalecemos? Exactamente. Muy buena pregunta. Estamos bombardeados muchas veces por los medios de comunicación. Cantidades gigantescas. Tomes esta vitamina, tomes este preparado, desde la leche para bebas el bebé este licuado, tómese su emulsión esta que le daban cuando éramos que sabía de hígado de pescado. La realidad es que la única manera, o al menos hasta donde yo tengo conocimiento, probada de fortalecer el sistema inmune es mediante un adecuado sistema de vacunación. ¿Por qué? Porque nos estamos dando nosotros la misma oportunidad de tener una respuesta de una persona que ya tuvo la infección y que desarrolló inmunidad a ella. Más allá de ello, tener una adecuada alimentación, dormir adecuadamente, hacer ejercicio, mantenernos en nuestro peso, tener un buen control metabólico, cuidar nuestra glucosa, cuidar nuestra presión arterial, este tipo de cosas, no fumar, son las únicas que han demostrado realmente que tienen cierto efecto sobre nuestra respuesta inmune. Todo lo demás, que tomar vitaminas, que tomar estas capsulitas para tratar, no quiere decir que no lo hagan, pero la respuesta es muy variable. O sea, si yo me tomo 3 capsulitas de lo que sea para fortalecerme yo, a lo mejor a mí sí me funciona, pero a mi vecino no. No hay una respuesta homogénea, no hay algo que... Tenemos la creencia o nos hacen creer que así es, pero la realidad es que no hay evidencia real, probada, que determine que así sea. Entonces, uno puede decir, bueno, yo me voy a tomar un jugo de naranja todos los días para fortalecer mi sistema inmune, para no enfermarme. Y sí, probablemente a usted le funcione, pero a mí no. No sé si soy claro. Y no quiere decir que esté mal. O sea, simplemente no hay manera de predecir la respuesta, como sí podría ser con una vacunación, ¿no? Totalmente, pero lo que podríamos hablar quizá es en negativo, es decir, ¿qué sí le hace daño, no? Como lo que usted me ha dicho, por ejemplo, la comida chatarra, el exceso de alcohol, el sedentarismo, tabaquismo, la comida muy industrializada, todo este tipo de el sedentarismo, todo esto sí le hace daño. Bueno, pues eso ya es un... La mejor manera de fortalecer el sistema inmune no es con medicamentos, es cuidando de nosotros mismos. Doctor, en un minuto
fuera usted tan amable de darnos un resumen, una conclusión y un mensaje para nuestros amigos y amigas. Bueno, el mensaje es que a 10 años de la epidemia que cobró tantas vidas, se estima que fueron más de 20,000 muertes en Estados Unidos y a nivel mundial prácticamente el triple. Actualmente tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel mundial que está a la vanguardia y que la Organización Mundial de la Salud está muy alerta en este tipo de cuestiones, tratando de formular estrategias de prevención, que como ya le dije, es la piedra angular del sistema médico del sistema de salud a nivel mundial. Y en caso de que la prevención no sea efectiva, el tratamiento, ¿no? Para tratar de disminuir la mortalidad asociada a este tipo de infecciones. Tenemos que poner de nuestra parte nosotros, siendo partícipes de campañas de vacunación, educación sobre higiene, hábitos higiénicos, ¿no? Desde lo que hablamos, lavarnos las manos, estornudar adecuadamente. Si pensamos que estamos enfermos, no ser transmisores de los gérmenes. Y estar alertas ante cualquier emergencia que se pueda presentar para tratar de evitar que otra vez ocurra. Yo tengo una imagen es una experiencia personal. Recuerdo muy bien, yo era un médico prácticamente recién egresado y estaba en uno de mis primeros empleos. Salí a tomar un café y en la pantalla de la televisión estaba el noticiero de Joaquín López Dóriga y dijo: la Organización Mundial de la Salud eleva la alerta epidemiológica a tal nivel. Y yo estaba en la sala de espera y me quedé parado y habían unas personas y empezaron a comentar así como que yo me volteé y les dije: no, esto es algo serio, pero serio en verdad. Les dije: van a cerrar hasta los cines. A la semana siguiente ya nos estaban dando la indicación de ya no ir a los cines, de no acudir. O sea, claro, no quisiera volver a tener que pasar por eso porque afortunadamente respondimos, pero no sabemos qué pueda pasar en un futuro. Ahí la educación y la cultura por la salud es fundamental. Así es.